Hola a todas y todos. Bueno, última clase, último video, y de esta manera llegamos al final, a alcanzar el objetivo que nos habíamos trazado al comienzo de la materia, que era precisamente pasar de la opinión al análisis de la política pública, tratar de dar cuenta, de darles herramientas, marcos conceptuales, algunas teorías que les permitan tener un poco más de profundidad al momento de, ya sea discutir en torno a determinadas políticas o como futuros profesionales a poder asesorar, poder cumplir con mayor grado de profesionalismo la función o la tarea que les demanden en torno a las disciplinas que cada uno de ustedes esté estudiando. En ese sentido, la autora que vamos a ver hoy, el texto que vamos a repasar hoy, nos parece que es un salto en profundidad que les va a permitir a ustedes contar con ese conjunto de variables, de dimensiones más importantes para poder dar cuenta de determinadas situaciones de acción, vamos a ver, arenas de acción en las cuales los diferentes actores entran en interacciones conflictivas, competitivas, cooperativas, para poder llevar adelante sus propios intereses, para tratar de efectivamente alcanzar las políticas públicas que consideran necesarias. Es decir, vamos a tratar de complejizar o identificar las principales variables que intervienen en esos procesos de interacción social en torno a una cuestión socialmente problematizada que habíamos visto con Oslak y O'Donnell en particular, pero en toda la segunda parte de la materia en general. Entonces, en ese sentido, el texto de hoy, más complejo quizás que los que estuvimos viendo, que haya que prestar un poco más de atención, pero ¿por qué? Porque introduce un vocabulario novedoso para la mayoría, quizás en algunos aspectos confuso, que nos obliga a arrancar por ahí, nos obliga a tratar de despejar algunas diferencias conceptuales que podamos tener y que nos genera confusión cuando usamos un concepto para referir a un fenómeno político que no coincide con lo que habitualmente o el sentido común nos tiene acostumbrado. En este sentido, uno de los principales desafíos, que de hecho es el nombre mismo para entender este modelo, que es la idea de institución, el concepto de institución. Nosotros tenemos en la cabeza, generalmente, que institución es algo más vinculado con una entidad, ¿no? Con un club, un organismo, ¿no? River Plate, la institución, o tal otro club es una institución. Bueno, en este campo, en las ciencias sociales en general, por institución damos cuenta de algo que va más allá de edificios físicos donde se cristalizan las organizaciones. Con instituciones damos cuenta al conjunto de normas, de reglas que estructuran las interacciones dentro y entre estas organizaciones. Generalmente las instituciones, propiamente dicho, son invisibles. No es un lugar al que uno pueda ir y tocar.
Las instituciones como reglas, como normas, necesitan ser analizadas en diferentes niveles. Y vamos a ver que en cada nivel se combinan diferentes tipos de reglas que van a condicionar nuestra forma de interactuar. No todas las reglas, no todas las normas, todas las prescripciones que regulan nuestro accionar cotidiano, ¿no? Recuerden cuando vimos a Max Weber, cuando vimos la idea de relaciones sociales, ¿no? Como esos conjunto de acciones sociales, múltiples acciones sociales, que ordenan nuestras expectativas, ordenan nuestra vida en sociedad. Bueno, esas son las instituciones, son los patrones de interacciones. Ahora, hay diferentes tipos de patrones de interacciones, de conductas esperadas de cada uno. Están las que llamamos propiamente reglas, que son prescripciones, es decir, qué podemos hacer, pero que se nos obligan desde afuera. Hay agentes responsables de que esas reglas se cumplan. Y si no se cumplen, son esos agentes responsables de imponer sanciones. Es decir, y claramente tiene que ver y vinculado con la propia lógica del poder del Estado. Pero hay otro conjunto de instituciones que vamos a llamar normas, que también son prescripciones compartidas, también es lo que uno espera que suceda, que espera que a uno lo habilite, pero que tiene que ver más con que se cumple porque los participantes mismos que se someten a esas normas las aceptan. Están interiorizadas en el qué podemos y en el qué no podemos hacer, y además nuestro entorno social nos lo obliga a cumplir, a respetar. Y hay un tercer nivel de instituciones que podemos llamar estrategias, que tiene más que ver con los planes que tiene cada individuo, cada actor, para perseguir sus propios intereses. Esas estrategias obviamente van a estar condicionadas por las reglas y normas. Yo no puedo trazarme un plan futuro sin tener en cuenta no solo las expectativas de los otros actores involucrados, sino también en qué puedo hacer y qué no puedo hacer. No puedo perseguir cualquier fin independientemente de las prescripciones que condicionan mi accionar. Es decir, las instituciones muchas veces están en nuestra mente, no son situaciones visibles. A veces ni siquiera están escritas como leyes, decretos, resoluciones. Muchas veces son formas de ser, formas informales de entender cómo funciona el mundo. ¿No? El famoso códigos. Como las instituciones regulan nuestro accionar, evidentemente regulan el accionar en diferentes ámbitos de nuestra vida. Regulan nuestro accionar económico, nuestro accionar político, nuestro accionar familiar, nuestro accionar fraternal, laboral, etc. Con lo cual, hablan en diferentes idiomas. Por lo cual, cuando nosotros querramos entender
cómo es un proceso de políticas públicas, cómo se dan esos patrones de interacción al perseguir determinadas demandas sociales, tenemos que entender que van a intervenir diferentes disciplinas y que es importante tenerlos presentes en nuestros análisis. También como desafío vamos a tener que lo que yo creo que en un ámbito determinado, concreto, puntual, de reglas, de comportamientos, también va a estar condicionado por un conjunto de reglas y comportamientos que suceden a otro nivel. Lo que yo puedo hacer, por dar un ejemplo, dentro de un aula universitaria, está determinado por otro ámbito superior donde se definen las reglas de lo que es posible hacer en un nivel inferior, es decir, el aula. Es decir, lo que yo puedo hacer en el aula, lo puedo hacer en función de lo que diga el Consejo Superior. Y lo que se puede hacer en el Consejo Superior depende de lo que defina en otro ámbito superior que tiene que ver donde, por ejemplo, se establezcan las leyes respecto al sistema universitario. Y a su vez, qué se puede hacer respecto a la universidad va a estar determinado por un nivel aún superior que tiene que ver con el nivel constitucional. Con lo cual, hay que tener en cuenta que lo que suceda en un lugar, suceda en un nivel, suceda en el campo más inmediato de nuestra acción, va a depender de lo que suceda en un ámbito superior. Lo que hace que no podamos aislar y tomar como ámbitos totalmente separados una esfera específica sin tener en cuenta cuáles son sus relaciones con otros ámbitos donde dominan otro tipo de reglas. Ahora bien, la autora introduce una diferenciación también respecto a lo que son los marcos conceptuales, las teorías y los modelos. Los marcos conceptuales, como un primer nivel de abstracción, con un primer producción científica, que da cuenta de las principales variables que hay que tener en cuenta para analizar determinada situación, determinado fenómeno político. Trate de identificar los elementos universales presentes en un ámbito de acción política. Las teorías, en cambio, son una profundización, tratan de ser más específicos y poder identificar relaciones causales entre diferentes variables que permiten, en cierta manera, profundizar en el diagnóstico y explicar y también predecir determinados resultados. Y por último, los modelos son a su vez más específicos y parten de supuestos muy limitados de qué es esperable en determinada situación. Rápidamente van a ver el texto. Un marco general tiene que ver con la teoría o con la economía neoclásica como un marco general de cómo funciona la economía. Una teoría puede ser la teoría neoclásica o respecto a cómo funcionan determinados mercados, y después los modelos son dentro de la teoría neoclásica y de la economía. Hay diferentes modelos que tratan de predecir con la mayor exactitud posible cómo evolucionará el valor de la moneda o de algún bien específico. Sí, son profundizaciones de producciones científicas que tratan de explicar la realidad.
En ese sentido, el marco que vamos a profundizar hoy es precisamente eso, es un marco que sirva como metalenguaje para producir teorías y modelos que expliquen con mayor grado de exactitud cómo se producen las políticas públicas. Ahora, ya a esta altura sabemos que cada política pública va a tener su propio conjunto de variables explicativas que escapan a un patrón común. Ya desde que vimos los enfoques secuenciales, introdujimos esta advertencia. O sea, el ciclo de políticas públicas servía para simplificar, pero que no todas las políticas tenían el mismo recorrido, que no todas las políticas podían ser abordadas y simplificadas con ese modelo explicativo, y que por eso introdujimos lo que son los enfoques no secuenciales. Y ahí profundizamos la idea que cada política va a depender también de cómo se da la red de vinculación entre los diferentes actores y de un conjunto de factores externos a la interacción misma que también van a condicionar el tipo de política. Bueno, este marco de análisis y desarrollo institucional da con mayor precisión con esta complejidad. Nos advierte sobre cómo abordar bien lo que pasa en cada arena de acción, en cada subconjunto de políticas públicas, en cada política pública específica, en cada tema, en cada cuestión socialmente problematizada, advirtiéndonos que dependiendo la política, dependiendo el tema, dependiendo los actores, dependiendo el tiempo histórico, los patrones de interacción van a ser diferentes, los resultados van a ser diferentes y su impacto y retroalimentación en todo el proceso también van a ser diferentes. Es decir, que debe ser el propio analista el que dé cuenta de cómo suceden o cómo se llevan adelante las políticas en determinado contexto político e institucional. Los resultados de la política van a ser una conclusión, un corolario de este análisis. Lo que este marco que presenta la autora viene a hacer es decir, bueno, esto son las variables importantes que tenés que identificar, que tenés que estudiar para poder llegar a estos resultados. Ordenan la forma de abordar el problema. Ordenan la forma del análisis. Y lo ordenan de una forma que nos permita captar con mayores precisiones la complejidad social. Entonces, empecemos a explicar cada uno de estos elementos, ¿no? Cada una de estas dimensiones, variables fundamentales del análisis. En primer lugar, ¿qué es la arena de acción? La arena de acción como ese campo social específico que estamos estudiando. ¿Qué política, qué área de política estamos abordando? ¿Sobre qué queremos saber? Bueno, para saber sobre esa área de política, a su vez hay que identificar dos elementos fundamentales: la situación de acción, que a su vez se divide en otras variables, ¿no? Esto de como muñecas rusas, identificando cada una de las características fundamentales de una situación, que es decir, bueno, yo quiero estudiar determinado tema. Bueno, ¿quiénes son los participantes principales de ese tema?
a su vez, ¿qué posición tiene cada uno de esos participantes en este tema? Es decir, no todos los participantes son iguales. ¿Qué resultados son esperables en determinado tema, en determinada área de política pública? ¿Cuáles son las conexiones, acción-resultado? ¿Cuáles son las conexiones de la teoría social detrás de esa temática? Recuerden Benito Enid, que se dan en esa área temática, en esa situación de acción. ¿Qué control tiene cada participante de la situación? ¿Qué información se maneja ahí? ¿Cuáles son los costos y beneficios asociados a la participación de esa situación de acción? Es decir, cada área de política, insisto, cada situación de acción va a ser diferente a otra situación de acción. ¿Por qué? Porque los participantes no son los mismos, el poder relativo de los participantes no son los mismos, las teorías causales que manejan esos actores para tratar de abordar esa situación no son las mismas. Es decir, a priori cada área de acción va a tener una situación de acción diferente. Y segundo componente fundamental de una área de acción son los propios actores. Es decir, ya sean individuales o colectivos, en cada arena de acción va a haber diferentes actores. O pueden estar los mismos actores, pero dependiendo de la situación de acción, esos actores tengan una posición o una autoridad diferente que en otra. No es lo mismo cómo participa el Ministerio de Salud respecto a discutir una política en torno a vacunaciones, a cómo interviene el Ministerio de Salud para discutir una política en torno a la educación sexual en las escuelas. En las dos participa, pero en una posición diferente. Es decir, que cuando nosotros entendemos la arena de acción como este espacio social en que los actores interactúan para resolver, para tratar de afrontar las cuestiones socialmente problematizadas, el análisis nos permite avanzar hacia la predicción. Es decir, ¿qué esperamos de cada actor? Perdón. Ya es nuestro primer foco, la arena de acción, la temática, cuál es la posición de cada actor. Pero este modelo nos va a ayudar a dar un paso adicional y nos va a decir, bueno, pero mirá, la arena de acción en general, la situación de acción y los actores, a su vez también están condicionados por unos factores externos, que principalmente son tres: las reglas que condicionan cómo esos actores interactúan entre sí, los atributos del estado del mundo, es decir, las condiciones materiales en las cuales los actores interactúan entre sí, y algo más genérico que tiene que ver con la comunidad, los atributos de la comunidad, que da cuenta un poco más de la cultura, de la predisposición a las interacciones sociales. Algo que vimos tanto con Sabatier como cuando vimos redes de políticas, que tiene que ver con cuáles son los patrones dominantes de interacción en esa comunidad. Si hay más propensión a la cooperación, a la competencia, a la dominación, a la cooperación, a la negociación. Si todo eso va a condicionar justamente
la arena de acción, va a condicionar el modo en que los actores interactúan entre sí. En definitiva, la situación de acción nos sirve para aislar la estructura inmediata, es decir, bueno, yo voy a estudiar esto. El actor, ya vimos qué entender por actor. O sea, simplificamos si creemos que el actor es una persona totalmente racional que mira el mundo o entra en interacción con el resto a través de un criterio de medios fines. Ya sabemos de clases pasadas que los actores en políticas públicas, los actores sociales, tienen una racionalidad limitada. Ya sabemos desde Weber que no todo es arreglo a fines, que también hay acciones que se explican por el arreglo a valores, por la tradición. Que no todo se explica por un cálculo costo-beneficio. Entonces, eso es importante, dar cuenta sobre qué valores construyen los actores sus estrategias, es decir, cómo persiguen sus propios objetivos, porque eso nos va a permitir tener mayores elementos para predecir resultados. Si uno sabe qué espera o qué esperar de un actor, es más probable que nos podamos adelantar sobre cómo va a actuar y qué puede llegar a negociar, cooperar con los otros actores. Y este marco de análisis nos sirve a su vez para evaluar los resultados que surjan de esta arena de acción. Si yo sé cuáles son las características de la situación, cuáles son las características de los actores, y me puedo adelantar a cuáles son los posibles resultados, también voy a poder analizar y evaluar esos propios resultados. ¿La política que se llevó adelante es eficiente económicamente? ¿Es equitativa en términos de equivalencia y de redistribución? ¿Permite ser evaluada en términos de transparencia democrática? Es decir, ¿permite la rendición de cuentas? ¿Es una política que atiende a los valores más generales de la sociedad? ¿Es éticamente aceptable? ¿Se adapta a los cambios? ¿Es flexible? Uno debe esperar que una política o una arena de acción en la cual los actores no tengan predisposición a la negociación, a la cooperación, sino que traten de ejercer su poder relativo por encima de los otros actores, uno a priori esperaría que el resultado de esas políticas no sean equitativos. ¿Por qué? Porque es de esperar que los poderosos de esa situación de acción le impongan al resto mayores costos. Es de esperar que esas políticas sean menos adaptables porque sea más difícil cambiar las relaciones de fuerza que permitan adaptarnos a las nuevas evidencias de la necesidad de cambiar las políticas, ¿no? Recuerden la clase anterior cuando vimos las coaliciones promotoras, la importancia de las creencias y de los valores compartidos de determinadas coaliciones para poder cambiar las políticas. Ahora bien,
Si la arena de acción es nuestro ámbito inmediato de análisis, un paso adicional es entender qué explica, qué factores condicionan a esta arena de acción. Es decir, la arena de acción como una variable, un conjunto de variables dependientes de otras variables independientes. Esto que ya les adelanté, es decir, lo que pase en esta arena de acción, lo que pase en la discusión de esta política pública, va a depender del conjunto de reglas más generales, de los estados del mundo, es decir, de variables más estructurales, variables económicas, geopolíticas, y obviamente de la naturaleza de la propia comunidad de que se trate. Esto lo vimos bastante en los dos videos anteriores. No es lo mismo un país que otro, no es lo mismo las características de la comunidad involucrada en torno a una política en una temática que en otra temática. Es decir, yo no puedo de antemano explicar o predecir cuáles son los posibles resultados de una arena de acción sin entender cuáles son estas otras variables que condicionan la interacción. Repito lo que creo que prácticamente en todas las clases digo. Los resultados de un área de política, de una política pública, deben ser analizados en su propia arena de acción, en su propio campo de intervención, en su propia comunidad de política, en su propia sistema de actores. No podemos presuponer, independientemente de la arena de que se trate, cuáles van a ser los resultados. No hay una predisposición absoluta en todos los campos de política a obtener determinados resultados. En algún campo de política, en determinado país, los resultados pueden ser eficientes, equitativos, transparentes, adaptables, y en el mismo país, en la misma época, los resultados pueden ser totalmente diferentes. Porque la arena de acción es diferente y las variables externas también pueden afectar de modo diferente. Las reglas ya las vimos, profundizamos. Son los entendimientos compartidos que determinan qué se puede y qué no se puede hacer. Los condicionan los actores. Son como en un juego de ajedrez, qué movimientos podés hacer. Ahora, ¿de dónde vienen estas reglas? Bueno, son resultado de esfuerzos, fíjense, implícitos o explícitos de ganar o de obtener un orden y previsibilidad en las relaciones entre los seres humanos. Lo vimos con Weber. Son relaciones sociales, son pautas de interacción, que a veces son resultados implícitos, es decir, tienen que ver con la naturaleza de las relaciones humanas, de cómo se dieron las cosas, y otras veces tiene que ver con esfuerzos explícitos, es decir, che, regulemos esta área de interacción humana. No todo es posible, no
no dejemos que la gente venda sus órganos. Esto hay que regularlo. No es posible, no es permitido. Otras veces, las situaciones son diferentes. Naturalmente se da que qué puede hacer una persona y qué no puede hacer otra persona. Muchas veces naturalmente se da, o históricamente se dio, mejor dicho, me corrijo, no naturalmente, las interacciones de los seres humanos llevó a, por ejemplo, que las mujeres tengan un rol y los hombres otro. Eran como reglas implícitas. Bueno, después están los esfuerzos explícitos de modificar esas reglas, de modificar qué puede hacer una persona y qué no puede hacer. Antes la regla era que las mujeres no voten. Después estuvo el esfuerzo explícito de modificar esa regla y de ese modo modificar el orden de las relaciones humanas. Es decir, que las fuentes de estas reglas son muchas. Obviamente la legislación nacional, provincial, local, la socialización en el seno de la familia, las reglas implícitas en los ámbitos laborales, en los educativos. Como las fuentes y los orígenes de las reglas son muchas, cruzadas, que a veces se pisan en un ámbito y en el otro, también dan lugar a malas interpretaciones, que es justamente lo que hace ruido en las interacciones sociales. ¿Cuántas veces nosotros tenemos claro que está mal hacer determinadas cuestiones, pero que naturalmente las hacemos en otro ámbito? ¿Cuántos de nosotros sabemos claramente que discriminar está mal? ¿Cuántos de nosotros cantamos canciones de cancha sin preguntarnos cuántas de esas canciones no discriminan? ¿Cuántos no tendrían ninguna duda en que robar está mal? ¿Cuántos, quizás naturalmente en el ámbito laboral, llevándolo al extremo, tratamos o llegamos más tarde al trabajo, tratamos de irnos antes? Es decir, todo esto genera complejidades. En estos ejemplos muy concretos, sencillos y diría insignificantes en términos de la importancia que puede tener estas complejidades en otros ámbitos que afectan mucho más nuestra vida cotidiana. Entonces es importante entender el peso y la importancia de las reglas, es decir, de las instituciones, volvemos al principio, porque son las que nos dicen los límites de las arenas de acción, quién puede participar y quién no puede participar, nos van a decir estas reglas. Estas reglas a su vez van a condicionar cuál es la posición de esos actores en la situación de acción.
A su vez las reglas van a decir, bueno, en esa situación de acción, ¿qué autoridad tiene cada actor? Las reglas nos van a decir hasta dónde lo que suceda en esa arena de acción va a afectar hacia afuera, el alcance de esos resultados. Esas reglas nos va también a condicionar cómo lo que un actor en determinada posición puede hacer acá, cómo afecta en otra arena de acción. Las reglas van a regular qué información es importante y relevante en la interacción. Y, por último y no menos importante, también van a determinar cómo se distribuyen los costos y los beneficios de esa interacción. Pensemos cualquier política, pensemos cualquier discusión en torno a una cuestión socialmente problematizada. ¿Cómo podemos discutir una nueva ley respecto a la legalización de determinadas drogas? Bueno, hay reglas, empezando por la Constitución, como primer nivel, que a su vez condicionan, por ejemplo, los reglamentos del Senado y de la Cámara de Diputados, que establecen cómo se dan las relaciones entre los diferentes poderes del Estado, y dentro de los poderes del Estado, cómo a su vez, a través de la ley de ministerio y a través de los reglamentos de cada Cámara, cómo se van llevando a cabo estos procesos. Recuerden, ¿no?, cuando vimos sistemas de gobierno. Bueno, ahí determina quién puede participar en la discusión de una ley. Pero también sabemos que hay reglas informales, donde sabemos que es práctica normal y habitual que los actores interesados en participar en determinados temas tienen canales de acceso que quizás no están escritos ni en la Constitución, ni en los reglamentos de las cámaras de senadores y diputados, ni en las misiones y funciones de los ministerios. Sabemos que una ley para legalizar determinadas drogas no va a ser tarea exclusiva de senadores, diputados y del Poder Ejecutivo. Sabemos que van a involucrarse laboratorios, van a involucrarse organizaciones promotoras de la legalización, organizaciones opositoras a la legalización, van a involucrarse personalidades, psiquiatras, expertos en salud y adicciones, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, todas estas reglas formales e informales van a determinar quién puede, quién no puede, qué peso va a tener cada uno, qué autoridad, hasta dónde van a determinar que el resultado de esa interacción, que puede ser una ley, hasta dónde, bueno, legalizamos estas drogas y no estas otras, las legalizamos para este tipo de población y no para este otro. Si las reglas, evidentemente, son muy importantes. Ahora, no solamente las reglas, es fundamental también los atributos del Estado del mundo. No es lo mismo, como hablamos siempre de esta coyuntura, que bueno, al ser un video grabado quizás termina envejeciendo rápido, ¿no? Pero no es lo mismo tratar de
llevar adelante una política de control inflacionario cuando el mundo está en guerra o en pandemia. Está claro que las reglas que pueden funcionar en un mundo sin guerra pueden no funcionar en un mundo con guerra. En un mundo sin guerra me puede servir aplicar retenciones a las exportaciones y en un mundo en guerra pueden ser insuficientes. Y por último, y no menos importante, los atributos de la comunidad de la que estemos hablando, ya sea en términos generales, o sea, la comunidad o la cultura argentina, y los atributos de la comunidad específica de la política que estemos discutiendo. Hay ámbitos, hay arenas de acción donde la comunidad que se involucra, el conjunto de actores involucrados, o el conjunto o la comunidad destinataria de esas políticas, que tienen determinadas características que no necesariamente coinciden con las características y los atributos de esa comunidad en otra área de acción, en otro campo de políticas. Lo vimos, insisto, en las clases anteriores con Sabatier y cuando vimos redes de política. Hay ámbitos de políticas, hay arenas de acción donde las características de la comunidad son más de tipo cooperativos y en otros ámbitos donde las características de la comunidad son más de tipo competitivos. Y obviamente eso va a condicionar el modo de interacción, los patrones de interacción en esa arena de acción específica. Y si ya no les complejicé bastante la situación, podemos dar un paso adicional y decir, y encima, esto que para el análisis parece sencillo, decir, bueno, una política, una situación de acción, un conjunto de actores, determinadas reglas condicionando la interacción, determinados atributos del mundo condicionando la interacción, determinados atributos de la comunidad condicionando la interacción. A esto hay que agregar que la interacción no se da en una sola arena, sino que hay un encadenamiento de arenas que condicionan otras arenas. ¿Por qué? Porque la realidad social se compone de arenas interconectadas. Uno no es solo participante de la arena en torno a la discusión, a la legalización de determinadas drogas. Además, el Ministerio de Salud participa en otra arena que tiene que ver con la promoción y prevención de las adicciones. Entonces, muchas veces cómo juega en una arena tiene que ver cómo juega en la otra. Y a su vez, el Ministerio de Salud tiene que también participar en otra arena que tiene que ver con la discusión en torno al presupuesto. Con lo cual, lo que arregle, acuerde en una arena, se le va a condicionar en qué arregla o cómo discute en otra arena. Es decir, las políticas públicas no se pueden resolver o no se explican solo por lo que pase en su arena de acción. A veces, lo que suceda, lo que se vaya discutiendo en torno a una política, se discuta en arenas formales, ¿no? Supongamos en la legislatura, ¿no? En torno a esta nueva ley.
de legalización de determinadas drogas. Pero también sabemos que hay otra arena más informal, que es donde se van a juntar algunos diputados con lobistas de determinados grupos de presión, que las reglas operacionales, las reglas de quién puede qué en una legislatura estén dadas por el reglamento y cómo funcionan las comisiones, en qué tiempo se discute, cómo se firman los dictámenes, cómo se lleva el recinto, pero también estén dadas por otras reglas más de tipo informales, de presiones, de sobornos, de aprietes, que dan cuenta de cómo efectivamente las cosas suceden. Y fíjense qué interesante, el cumplimiento de las reglas de las arenas formales tienen sus metodologías específicas para monitorear y que se cumpla, ¿no? Hay un reglamento, el reglamento dice cuánto tiempo tiene que pasar para que haya dictamen, cuándo un proyecto pierde estado parlamentario, pero también hay actividades informales de monitoreo, ¿no? Imaginemos una situación espuria, ¿no? Un diputado, un funcionario sobornado por actores externos al proceso formal, donde lo condicionan para que tome determinadas decisiones. ¿No? Hay otras formas informales de hacer que esa persona, que ese actor cumpla con lo que se comprometió en la informalidad. Es decir, y para concluir, este modelo, o mejor dicho, este marco de análisis y desarrollo institucional nos brinda las variables fundamentales para complejizar al máximo los procesos, o mejor dicho, no para complejizar, sino para dar cuenta de la complejidad que existe en torno a un proceso de políticas públicas. Esto no es que lo complejiza más, esto da cuenta de la complejidad del proceso de interacción en torno a una cuestión socialmente problematizada. Lo que este marco nos permite es ir a buscar o tratar de identificar cuáles son los elementos que uno tiene que ver si quiere entender por qué pasó determinada cosa, por qué se obtuvieron determinados resultados, o tratar de adelantarnos y saber qué esperar si queremos llevar adelante determinado curso de acción. Este marco nos permite explicar los resultados de una política pública yendo hacia atrás, es decir, bueno, se obtuvo esta política pública porque ¿cuál fue la arena de acción? ¿Qué actores participaron? ¿Cómo interactuaron entre sí? ¿Por qué estos actores tuvieron más autoridad que estos otros? ¿Por qué participaron estos y no participaron otros? Bueno, porque hay reglas que determinan que pueden participar unos y no pueden participar otros. Hay determinada cultura que condiciona a su vez quién puede participar y quién no puede participar. Pero a su vez, esa cultura me va a tratar de explicar por qué los que participaron de un modo competitivo o de un modo cooperativo. ¿Y por qué se eligió esta alternativa y no se eligió otra? Bueno, porque también importa qué es lo que se puede y qué no se puede.
cuáles son los condicionantes más estructurales para explicar los resultados de esas interacciones. Obviamente, como todo proceso dinámico, esto no es estático, es así y para siempre. El propio diagrama lo demuestra el hecho de decir que a su vez lo que suceda dentro de estas arenas de acción, es decir, los resultados que surjan de esta interacción, a su vez modifican de a poco. Recuerden cuando vimos Oslak y O'Donnell, ¿no? La metáfora del reloj, los segundos, los minutos y las horas, ¿no? Estas interacciones van condicionando también los propios factores externos, estos atributos externos, que a su vez después vuelven a condicionar. Los atributos de la comunidad, las reglas, en determinado momento impedían la participación de la mujer en política. No obstante, las propias reglas, los propios atributos de la comunidad, llevaron a un momento que las arenas de acción conduzcan a, por ejemplo, el voto femenino. Es decir, el resultado, la ley de voto femenino, fue y cambió las reglas en uso. Ahora ya las mujeres pueden votar. Que a su vez, cuando ya las mujeres empiezan a participar políticamente, se va cambiando la cultura respecto a que las mujeres no pueden participar políticamente. Es decir, esto hay que entenderlo como un proceso dinámico. Me sirve para sacar una foto en un momento y a partir de ahí reconstruir hacia atrás y hacia adelante la posible película. Esto no es estático. No es algo dado de una vez y para siempre. Y por eso, y ahí justamente radica su valor de análisis. Me permite ordenar un poco la complejidad social y a su vez proyectarla y dar cuenta de las principales variables intervinientes en torno a una política pública. De este modo, y para concluir, creemos que ya tienen todas las herramientas suficientes, y repito lo que digo desde la primera clase. Como ciudadanos de a pie, para complejizar un poco más sus propios análisis, sus propias formas de interpretar qué pasa políticamente, y como futuros profesionales, potenciales funcionarios públicos, potenciales asesores, o incluso en el ámbito privado, en el rol que les toque, tratando de prever hacia dónde las políticas pueden ir, tener más herramientas que les ayuden a ser mejores profesionales. ¿Por qué? Porque van a tener más herramientas, mejores modelos para interpretar una realidad de por sí compleja. Con esto es todo. Bueno, como cierre de la materia, espero que les haya gustado. Obviamente es un pantallazo general de cada tema. Podríamos multiplicar por mucho los diferentes autores que profundizan, critican, amplían cada uno de los temas que vimos.
pero bueno, consideramos que se llevan las herramientas suficientes, como les dije antes, para ser no solo mejores profesionales, y por sobre todas las cosas, mejores ciudadanos. Saludos y hasta la próxima.